TVK, visión creativa. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que se llama Sillas Vacantes. Es un programa dedicado a la cultura, al arte, a la filosofía, a la poesía y todo esto a propósito de la cultura del vino. Vamos a tratar de degustar, de probar buen vino mexicano y a propósito de esto aprovechar que hay grandes amigas y amigos que están produciendo grandes cosas en nuestro país y que es necesario y que es importante dar a conocer. En esa lógica tengo el privilegio de veras, Sandra, de que estés acá. Sandra Becerril es una gran escritora mexicana, una de las mejores escritoras mexicanas del momento y que ha escrito innumerables novelas, guiones, ha hecho muchísimas cosas y que hoy vamos a platicar con ella respecto de todo lo que ha estado produciendo. Y nos acompaña también David Escalante, que es el sommelier, que es el responsable de esta botella que se llama Tinto Grigio y que nos va a platicar cuestiones elementales de cultura del vino, pero también cuestiones elementales para degustarla, aprender a tomar de una mejor manera. Siempre acuérdense, hay que tomar con moderación, el vino es para disfrutarse, es para beber con tranquilidad, es para beber con responsabilidad, pero que en el caso del vino tiene una gran peculiaridad. Yo he escuchado a muchos sommeliers que nos dicen que el vino en realidad se come, ¿no? De alguna manera. Entonces, David, bienvenido. Sandra, de veras te agradezco muchísimo estar en este primer programa de Sillas Vacantes. Es un privilegio que seas nuestra madrina y bueno, pues empezaríamos, ¿no? David, a ver, cuéntanos, primero, ¿cómo hay que abrir una botella? Mucha gente a veces se enfrenta a que cuando tiene enfrente una botella de vino, no necesariamente sabe cómo abrirla. ¿Cómo empezamos a hacer esto? Bueno, gracias, Saúl. Mira, lo primero que hay que aclarar es tocar un punto que acabas de decir, que es muy cierto. Al vino hay que tenerle respeto. Es un producto vivo. Es un producto que una vez que comienza la vinificación en barricas y que comienza a crecer como tal, como el vino, es un ser vivo que tiene una curva de vida y muere como tal. No todos los vinos son de guarda. Hay vinos que pueden tener una vida completamente longeva, 100, 150 años sin ningún problema, pero hay algunos que no lo son tantos. Hay vinos que se tienen que consumir a lo mejor en un mes, algunos en 3 meses, otros en 5 años, etc. Depende de lo que hace. Perdón que te interrumpa, esto desmiente el mito de que mientras más añejo un vino, más viejo, es necesariamente mejor, ¿no? Eso no ocurre, ¿no? No, porque eso es trabajo del enólogo y eso es lo más importante. Él quiere hacer un vino para consumo pronto, para consumo mediano o de larga guarda. En México no se producen aún todavía grandes vinos de una vida muy longeva. Normalmente estaremos en el orden de los 3 años a los 12 años aproximadamente, pero ¿quién quiere guardar una botella tanto tiempo, no? Así es. Por favor, hay que disfrutarla. Bueno, y bueno, sí, lo más importante para beber el vino y disfrutarlo es, primero que nada, es tener el vino a una temperatura adecuada. Un vino tinto normalmente tiene que tomarse entre los 17 y los 18 grados aproximadamente. Un vino blanco estará entre los 5 y los 7 grados. Es una temperatura ideal de servicio. Lo primero que tenemos que hacer, desde luego, es descorcharla y hay que hacerla el corte justamente debajo del cuello al 3/4 de la cápsula. Hay vinos que traen el corcho natural del alcornoque o hay vinos que traen algún corcho que es de polímero. Esto no tiene que ver nada con la calidad del vino. Va a llegar un momento en el que los alcornoques del mundo no van a alcanzar para tantas botellas del vino. Así es. Cuando vas a algún restaurante, generalmente te descorchan la botella y te dan a oler el corcho, ¿no? Es correcto, y además en un corcho de polímero, como es el caso, también vas a apreciar los aromas. Y eso permite también darte cuenta si el vino está de entrada en buen estado, ¿no? Porque a veces se almacena mal, viene agrio. Es correcto, es correcto, pero fíjate que una de las grandes ventajas que tiene un corcho de polímero es que el vino nunca va a ser acorchado. Claro. Imposible. Pero hay algunas personas que de repente pueden confundir ciertos aromas con el corcho y eso no es lo normal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descorcharla.
Este es un descorchador de hélice, se le llama, ¿no? Así es. Como pueden apreciar, ya tiene ahí aromas que son muy agradables. Huele bien. Este vino en particular es un vino que elabora la bodega Alto Tinto. Alto Tinto hace esta marca de tinto grillo para nuestros amigos que hoy nos están aceptando aquí en su casa y que nos están permitiendo este espacio para hablar de literatura y de vino. Y es un vino joven que tiene 6 meses de añejamiento en barrica. Okay. Es un ensamble que lleva tempranillo, lleva Petit Syrah y lleva Merlot. Okay. Esta mezcla de uvas nos van a dar, el tempranillo nos va a dar cuerpo, el Merlot nos va a dar tal vez frutalidad y el Petit Syrah nos va a dar un poco de color. Con estos ensambles se pueden jugar muchos, ¿no? Hay una inmensa variedad de cepas que se pueden hacer. Acto seguido vamos a comenzar a servir. ¿Me permites, por favor, Sandra? Adelante. Este ritual del vino es importante porque de pronto vas a un restaurante, te sirven y pues la gente lo olfatea, no sabe qué hacer, ¿no? Te Vamos dicen, a hablar justamente probémoslo y la gente no sabe qué hacer. ¿Qué recomiendas tú para entrar? Yo conozco un poco de esto, sé que hay que meterle la nariz, ¿no? Mucha gente no Es se correcto. anima y lo primero que hay que hacer es meter nariz, ¿no? Para poder comenzar con el disfrute, ¿no? De lo que va a ser el vino, ¿no? Mira, lo primero que tenemos que hacer, y lo ideal es que tuviéramos un fondo blanco, es ver el color. El color es muy importante. El color a la vista nos va a decir si es un vino joven, si es un vino que ya tiene cierta edad, porque comenzamos a ver a lo mejor ciertos ribetes, colores terracotas, y eso nos habla de un vino que ya está con cierta evolución. Okay. Sin embargo, no significa que eso esté mal, ¿eh? Al contrario, hay muchos vinos que Que es necesario que sean así, ¿no? así es. Entonces, lo primero que vamos a apreciar aquí en esta copa la inclinamos ligeramente. Estos bordes, ¿no? Así es. Y vamos a levantarla. Vamos a ver que el vino se queda colgado ahí. No ha bajado ni siquiera todavía. De hecho, es imperceptible todavía. Apenas comienzan a bajar lágrimas y piernas. Eso depende del estado civil de mucha gente, ¿no? Cierto. Los casados verán lágrimas, los solteros verán piernas. Pero aquí podemos apreciar que es un vino brillante, de un color rojo rubí bastante encendido. Así es. Y podemos apreciar que tiene una buena carga de glicerol. Esto significa que tiene una buena maduración y que vamos a comenzar a probar a lo mejor algo que ya de vista es bastante atractivo. Seguido vamos a olfatearlo. Es muy recomendable hacerlo primero en copa quieta, porque cuando la giramos comienza a oxigenarse. Pero en copa quieta, primero tenemos una gama de aromas que comienzan a surgir. Aquí, por ejemplo, comienza a salir inmediatamente la flor de Jamaica, comienza a salir algo de grosella. Frutos rojos, ¿no? Sí, y vamos a quitarla y efectivamente, aquí es cuando comienza a oxigenarse el vino y el abanico comienza a crecer de una manera muy agradable. Comienzan a surgir notas de mentol, algo de romero, especies. Un poco de aceituna, ¿no? El vino en copa siempre va a tener una evolución. A pesar de que este es un vino joven, conforme vayan pasando los minutos van a notar que va a seguir creciendo. Cuando decimos que crece, significa que comienzan a surgir nuevos aromas que pueden ser a lo mejor a café, a tabaco, a minerales, flores. Hay 54 aromas que son muy agradables que se manifiestan en el vino, entre flores, entre frutos, minerales, maderas, etc. Pero también hay el otro lado, el lado oscuro de no haber tratado bien un vino. Claro. Hay 12 aromas que son muy desagradables y que ahí nos damos cuenta inmediatamente que un vino ya no está en buen estado. Esto podría ser a lo mejor cebolla, huevo, trapo húmedo, Vinagre.
barniz de uña, cuando no tiene un solvente, ese vino tiene un defecto. No quiere decir que nos va a hacer daño, pero ya es un defecto. Claro. En fin. ¿Cuándo se vale regresar la botella después de que haces este examen inicial del vino? Tendríamos que tener la certeza, porque nos podemos encontrar justamente con un profesional del vino y sería muy vergonzoso decir, oye, este vino está corchado cuando tenemos un corcho de polímero. Claro. Sí, Es muy aventurado a eso, pero es mejor preguntar, y el que pregunta no erra. Claro. Oye, ¿por qué encuentro estas notas? Pero además hay literatura que nos refiere justamente a todo esto que te estoy hablando, ¿no? De las características pro y de las contras que puede tener un vino cuando no está bien guardado, cuando a lo mejor tuvo ya un problema de origen. Claro. Pero viene la mejor parte, la parte gustativa. Gustarlo. Esta parte gustativa es muy importante, dar el primer sorbo y enjuagarnos la boca, llenar la boca completamente, toda la cavidad bucal y después tragar. Bien. Voy a hacer yo un ejercicio porque es muy importante. Aquí justamente es lo que tú dices. Si llegamos a la parte visual, olfativa y la gustativa, a lo mejor veníamos masticando un chicle, una pastilla de menta, algo, o hiciste un coraje. Dios, Sí. todo eso influye muchísimo y el vino no tiene la culpa. Claro. Sin embargo, por eso hay que hacer este primer ejercicio. Nos enjuagamos la boca literalmente y lo tragamos. Después vamos a dar un segundo sorbo y vamos a oxigenar el vino en la boca. No importa el ruido que se haga, eso es correcto. Y no importa qué tan elegante sea la mesa. Es mejor hacerlo y tener la certeza de que las cosas están bien. Claro. Déjame ir a un corte, tenemos que hacer una pausa. Regresando, hacemos la prueba e iniciamos la charla con Samuel, ¿no? Claro. Gracias, hermano. De regreso en Sillas Vacantes, de verdad le agradezco muchísimo a Sandra Becerril que estemos aquí platicando. A propósito del vino, nos estabas diciendo, David, pues cómo hay que entrar a esto de ya la degustación como tal del vino. Y bueno, pues te seguimos, ¿no? Claro. Mira, lo primero que hay que tomar en cuenta es tomar debidamente la copa en la parte del vástago o en el pie. Porque un vino, por eso les hablaba de la temperatura. Si nosotros la tomamos como si fuera un coñac, lo que vamos a hacer con nuestra temperatura corporal es subir la temperatura y entonces perdemos parte del encanto de esto. Entonces, tomarlo por el vástago o por el pie y dar nuestro primer sorbo, como les dije, enjuagando y llenando toda la cavidad bucal. Ahora sí, el siguiente sorbo va a ser oxigenándolo en boca. Y entonces, ahorita ya probaron, ya saben que tiene ciertos matices y tiene cierta estructura. Pero van a notar cómo ahorita el siguiente sorbo que vamos a dar, ya oxigenándolo, el mismo vino, la misma copa, va a cambiar radicalmente. Entonces, lo voy a hacer yo primero, después lo van a hacer ustedes. Doy el sorbo, aspiro, trago y el aire lo voy a sacar por la nariz. De acuerdo. ¿Ok? Listo. Estamos de acuerdo, es otro vino totalmente diferente. Así es. Y yo creo que Disney no pudo ver manifestado o plasmado en la película de Ratatouille de los juegos pirotécnicos cuando descubre el maridaje del queso con el champiñón. Es esa sensación. Ahora imagínate esto cuando lo ponemos con un platillo adecuado. Este vino, por ejemplo, es un vino tan versátil que podría decirse casi que es un todoterreno. Es un vino que le va perfectamente bien en su estructura. Nuestro enólogo Laura Capella
diseñó este vino pensando en una dieta mediterránea. Es decir, que le vaya bien a los vegetales, a las ensaladas, a los pescados, a las carnes, a las pastas, a los mariscos. Y si no quieres comer y no hay manera, porque se te antojó una copa de vino y quieres charlar, es el vino ideal. Sí, es un vino totalmente versátil que nos va a llenar de alegría, además. Sin duda. Todo con moderación, desde luego. Sin duda. Lo dijiste al principio. Sí, porque mucha gente de verdad no mide estas cosas. Piensan que tomar es sentarse, tomarse 10 botellas, y no es el caso. El vino se disfruta si está bien acompañado de un alimento, o bien la copa como va sola en los casos de este tipo de vino, que como bien dices es muy versátil, que bueno, ya lo saben, es Tinto Grigio, que lleva el nombre del lugar donde estamos. Y de verdad, David, te agradezco muchísimo. Ojalá nos puedas acompañar en otros programas. Hombre, va a ser un honor, Saúl, y bueno, seguir platicando de esto. Y Sandra, a ver, aprovechando que ya empezamos a probar el vino, tú eres una escritora muy joven, que tiene una obra ya muy vasta, y que en la literatura que tú generas está implícito una muy buena prosa, una muy buena técnica literaria, y que nos vas conduciendo de veras de una manera tremendamente seductora al mundo del terror. Cuéntanos un poco cuál es el proceso creativo que tú llevas. Mucha gente piensa, digamos que muy estereotipadamente, todos los escritores escriben con un vino, una copa ahí a un lado. No sé si sea el caso, hay algunos que sí, otros que no, pero vaya, ¿cuál es el proceso creativo que tú vas siguiendo respecto de tus obras? ¿Lo acompañas no con vino, etcétera? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a tu programa. Me encanta y está riquísimo el vino. Qué bueno, Sandra. Me encantó. Sí, el vino que más me gusta es el vino tinto, de hecho. Y no, bueno, yo no escribo con vino, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que en las asambleas donde estamos reunidos todos los autores cinematográficos, lo que esperamos es el brindis después. Sin duda. ¿No? Es más, muchos llegan nada más al brindis, ¿no? Y también pasa de eso con las presentaciones de libros. La literatura siempre ha ido muy unida con el vino. En algún lado leí que, por ejemplo, en la tradición árabe, en el siglo XV, incluso había poetas báquicos, dedicados completamente a escribir sobre el vino, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me inspiro? ¿Cómo comienzan las historias? Me gusta escribir mucho sobre los personajes, me gusta mucho profundizar en los conflictos, a pesar de que es un mundo que estoy creando, un mundo fantástico, de terror o thriller, novela negra, todo lo que vaya unido ahí. Creo que me gusta hacerlos muy humanos, me gusta que la gente se identifique con ellos, porque entonces puedo hacer que los temas sean universales. Así es. ¿No? Que a lo mejor lo que a ti te da miedo también le va a dar miedo a uno que lo está leyendo en Japón. Y que es una parte, digamos, mágica del terror, ¿no? Si pensamos en el duende, como decía García Lorca, con tus obras ocurre, hay duendes, surge, y de pronto también confrontas mucho, sí, este mundo de fantasía, pero siempre con un anclaje muy claro con el mundo de la vida real. Uno puede encontrar en tus libros pues, lo que ocurre en la esquina, lo que ocurre a la vuelta de la casa, ¿no? Sí, incluso por ahí, si buscas por ejemplo en Google Maps los que son más actuales, por ejemplo Tu Cabra en la Nieve, Valle de Fuego, algunos, te pueden ir llevando, o sea, las calles, las tiendas, los restaurantes que aparecen ahí, todo es real. O sea, sí me gusta que esté así para que se pueda sentir qué puede pasar. Yo creo que esa es la maravilla de la literatura y del cine, ¿no? Que tú pienses, esto me puede suceder, ¿no? Por eso me gusta escribir mucho sobre terror psicológico, por ejemplo, no tanto sobre los monstruos, ¿no? Sí, no es un terror fantástico como el de William Blake quizá, o como el de Allan Poe, ¿no? El tuyo es un terror más, pues lo acabas de decir, más humano, ¿no? Más anclado en las pasiones, en la psique humana, ¿no? Sí, esa es la idea. Y a ver, cuéntame un poco, tus personajes, por lo que yo conozco de tu obra, la gran mayoría son mujeres, ¿no? Y hay la tentación siempre de quien te lee de pensar que es un asunto casi autobiográfico algunos, ¿no? ¿Qué nos dirías de esta parte? No, imagínate, me lo han dicho muchísimo, pero pues, o sea, algunas son esquizofrénicas, psicópatas. Imagínate, me ven y me dicen, ¿eres tú? No sé si es un halago, ¿no? Sí, claro. Pero... Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues está bien, o sea, que piensen que puede ser alguien real, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces algunos de mis libros están unidos al mundo del cine, que también me dedico al cine, ¿no? Que también dirijo y también escribo, entonces de pronto no lo puedo separar. O sea, muchos transcurren, por ejemplo, en filmaciones ficticias, ¿no? En
producciones y cosas de este tipo, y por eso la gente como que me identifica con ellas. Pero incluso los personajes físicamente los describo muy, muy diferentes a mí. La gente como que se salta esas descripciones. Sí, sí, sí. Es muy curioso. Y además empecé escribiendo con personajes masculinos, me identificaba mucho más con ellos y me divertía muchísimo. Pero llegó un momento en el que mi editor, que era Ramón Córdoba, era el editor de Alfaguara, que falleció el año pasado, Julio, él fue el que me dijo, ¿sabes qué? No le puedes tener miedo a las palabras, no puedes tenerle miedo a hacer las denuncias que haces normalmente en tus libros. Ahora, ¿por qué no las haces con personajes femeninos? ¿No? Y también funcionó muy bien. Claro, ahora, cuando uno conoce a un autor nuevo, una autora nueva, siempre se pregunta desde dónde me está hablando, ¿no? Me refiero a qué escuela, a qué corriente, si pertenece a una tradición, si viene más del mundo académico. En ese sentido, ¿cómo te describirías a ti? ¿Eres una autora del post-boom, como se le llama a algunos? ¿Dónde te ubicarías tú? Híjole, no lo sé, qué pregunta tan complicada. La verdad es que yo empecé escribiendo de forma autodidacta. O sea, yo tenía 15 años y a mis amigos en la prepa les regalaba novelas en Navidad de sus historias de amor y todo esto, ¿no? Entonces, ya después empecé a estudiar, pero cuando empecé a estudiar creación literaria yo ya tenía libros publicados. Entonces, para mí fue un descubrimiento total. No es que me guste alguna corriente en particular, yo creo que me he adaptado como a varias, ¿sabes? A pesar de que el tema suele ser novela negra o terror, thriller, hay otro tipo de novelas. Por ejemplo, Antes de mí después tiene mucho que ver con la ciencia ficción y de pronto me gusta mucho la corriente que empezó Isaac Asimov y todos ellos, ¿sabes? O por ejemplo, Desde tu infierno es un terror, pero es un terror de época. Entonces tiene mucho más que ver con la historia de México, que también me obsesiona muchísimo, ¿no? Y todos los escritores, entonces empecé a estudiar todos los escritores de aquella época, ¿no? Para tener un poquito el estilo. O sea, lo que pasa es que todos los libros tienen mucha investigación. Yo creo que el terror se debe escribir también con investigación y también debes meterte en las bibliotecas y aprender cosas nuevas, no escribir por escribir, pues. Sí, no, decía Federico García Lorca, soy poeta gracias a Dios, pero también porque sé perfectamente cómo se escribe un poema, ¿no? En ese sentido, escribir narrativa, escribir novelas, pues es una de las cosas más complicadas a las que se puede enfrentar una persona. ¿Cuánto tiempo? De verdad, quizás son preguntas triviales en este primer momento, pero a veces la gente no dimensiona cuánto tiempo puede llevar a escribir. Hay momentos, decía José Donoso, de tremenda ebullición y te salen páginas como si estuvieras haciendo tortillas, ¿no? Pero en realidad el proceso creativo es muy complejo, ¿no? Requiere meditación, ejercicio, requiere corrección, requiere volver a las páginas. En promedio, ¿cuánto te tardas tú en escribir una novela, una de las obras que tenemos aquí enfrente? Es que depende mucho. Si ya tengo el personaje desarrollado en la mente, con el conflicto, con la época, y me la paso pensando en él, ¿sabes? Me obsesiono mucho con eso. Y al momento de sentarme a escribir, pueden ser 3 meses. Y si ya estoy pensando en otro, va la siguiente novela de inmediato, ¿no? Yo creo que lo más que me he tardado escribiendo una novela fue la última que terminé, me tardé como 1 año. Pero porque estaba muy distraída escribiendo otras cosas. O sea, en realidad nunca dejo de escribir, ¿no? Si no estoy escribiendo novela, estoy escribiendo algún guión, alguna serie, etcétera. Y de pronto los viajes no me permiten escribir. Yo en un viaje no me puedo concentrar para escribir, es muy curioso. Lo menos que me he tardado, yo creo que es 2 semanas con La calle de las brujas. Pero igual, porque ya lo tenía muy desarrollado. Entonces puede variar muchísimo, la verdad. Bien, pues no se vayan, vamos a ir a un nuevo corte, por favor regresen. Soy Saúl Arellano, estamos en Sillas Vacantes platicando con Sandra Becerril de sus novelas, y de verdad mil gracias, David, por habernos acompañado, por habernos mostrado este espléndido vino. Salud, no se vayan, regresen en unos cuantos minutos. De regreso en Sillas Vacantes, platicando con Sandra Becerril sobre su obra
que de verdad yo les recomiendo muchísimo que la lean. Es una autora que está renovando muchas cosas en la literatura mexicana y que es importantísimo de veras que ustedes acudan. Si no tienen que leer en este mes de diciembre, en este mes de enero que empieza el año, pues les recomiendo ampliamente que en los propósitos que tienen de lectura incluyan cuando menos uno de sus libros. No se van a arrepentir. Son textos realmente muy bien logrados, son textos con una literatura potente, elegante, fluida, y que bueno, eso me lleva, Sandra, a platicar de esta novela que a mí de todos tus libros, pues uno siempre tiene favoritos, ¿no? Una de las que a mí más me gustan es Valle de Fuego, que creo que hasta podrías hacer una novela de lo que te ha pasado fuera de la novela, ¿no? Pero Valle de Fuego es un libro donde se mezcla la muerte, la violencia, digamos, muchos de los problemas que vivimos en la sociedad de salud mental. El personaje central es una mujer y que bueno, te lleva, es un thriller muy, muy potente que te va llevando a preguntarte muchas cosas de la vida cotidiana, de lo que nos ocurre. Entonces, me gustaría un poco que nos platicaras de esta novela Valle de Fuego, cómo la pensaste, cómo la desarrollaste y bueno, las cosas incluso metafísicas que han pasado de esto, ¿no? Ok, Valle de Fuego comenzó a partir del nombre, es muy curioso, porque fui a Valle de Fuego. Valle de Fuego es un desierto que está junto a Las Vegas. A mí me encantan Las Vegas, se me hace el lugar más divertido sobre la tierra. He ido desde muy chica con mi papá y con amigos y etcétera, con la familia. Y entonces en esa ocasión fui con los autores de Nightmare Cinema. Fuimos a una reunión allá y Mick Garris nos llevó a Valle de Fuego. Es un lugar mágico porque todo es rojo, es increíble. O sea, todo el desierto junto a Las Vegas, pues todo es gris, no tiene mucho chiste, no es que tenga las dunas como te las imaginas. Sí, parece el desierto de Sonora, ¿no? Es como así, sí, no tiene mucho chiste, pero entras a Valle de Fuego y de verdad todo se transforma. Hasta el cielo es rojo, es increíble. Y pues se han grabado ahí muchísimas películas que estás en Marte y tiene historia, bueno, desde la prehistoria, ¿no? Está increíble. Entonces, el nombre Valle de Fuego, dije, este es un gran nombre para una novela, ¿no? Para empezar. Y como está junto a Las Vegas y además después nos pasamos a Las Vegas a divertirnos todos un rato y demás, así comenzó todo, ¿no? Comenzó con el lugar, se me hizo muy mágico y lo mezclé con un personaje que ya estaba creando, Mía, que es esta mujer como llevada a un extremo, ¿no? Es una guionista, drogadicta, esquizofrénica, medio ninfómana. Me gusta que los personajes tengan todos estos defectos y usarlos, ¿sabes? En su contra o en su favor, pero que les pasen cosas, porque yo creo que no hay la más aburrida que no pase nada, en las que no les pasa nada al personaje, ¿no? Entonces sí me gusta que les sucedan muchas cosas y precisamente como iba con estos directores, guionistas que además yo admiro muchísimo, pues surgió que además metí todo este mundo de la cinematografía dentro de la novela. Ella es guionista, no soy yo. Ella es guionista, matan a su amante, estas son las primeras páginas, entonces... Sí, para no spoilear a más gente, ¿no? Matan a su amante, que es un famoso director de cine de terror, mucho más grande que ella además, y ella pues se lleva a su amante más joven de México para averiguar qué fue de los últimos días de él en Valle de Fuego. Lo matan en México. Entonces la novela pues sí tiene como mucha crítica social desde el momento en el que no la dejaban ser feliz con un hombre mucho mayor que ella, de que ella trabaja en un medio que era exclusivamente para hombres casi, y ahorita apenas nos estamos como abriendo paso en eso. El hecho de que ella tenga que investigar porque la Procuraduría de aquí simplemente no le hace caso. Y bueno, muchas de las anécdotas que están dentro de Valle de Fuego sí son reales, no es que me hayan pasado a mí, pero son, como te decía en el bloque anterior, tiene mucha investigación de cosas que sí suceden dentro de toda esta violencia, que no nada más es la violencia contra las mujeres, sino violencia en general que estamos viviendo ya día con día, y no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? Ahora, hay en tus novelas esta parte, yo insisto, muy de compromiso, y que me lleva a esta discusión pues histórica de la literatura, ¿no? De si las novelas, la narrativa, la poesía deben estar abocadas a la creación meramente estética, o si debe haber un compromiso, y en esto pues tenemos extremos, ¿no? Blas de Otero, por ejemplo, un gran comprometido con lo social, o autores que definitivamente no tienen esta idea. ¿Tú por qué lado te inclinas? Yo en tus novelas encuentro mucho sí el compromiso social, mucho las agendas de los derechos de las mujeres, pero vaya, mejor dinos tú de qué se trata, ¿no? Yo trato de hacer como un balance.
Me gusta que las novelas, que mis historias sí tengan denuncia social, incluso las que son más históricas, que tengan la denuncia de aquel momento, ¿no? Por ejemplo, Desde tu infierno, la película y la novela también se enfocan mucho en eso, en una madre soltera de 1920 en México, ¿no? Que además era medio atea. Entonces, para eso... No, bueno, es un shock en un país totalmente católico, ¿no? Exacto, que todavía lo somos, ¿no? Entonces, pero también me gusta hacerlo todo de manera estética. Para hacer denuncia social, para empezar, yo estudié periodismo. Entonces, si hubiera querido hacer solo la denuncia social, seguramente hubiera ido por esa línea. Claro. Pero también me gusta mucho lo estético. Creo que se pueden combinar las dos cosas sin ningún problema. Sí. Ahora, pensando en Tu cadáver en la nieve, ¿no? Que es otra de mis favoritas. Hay que decir, está ubicada en Chicago. A mí me parece una de las ciudades más fantásticas del planeta, la verdad. Nunca he ido a Las Vegas, no podría hablar de Las Vegas, pero Chicago sí es una ciudad que me parece antitética de Valle de Fuego, ¿no? De entrada, que es el frío total, no es que en Las Vegas no haga frío, pero Chicago es una ciudad muy fría, que justamente el cadáver está en la nieve, pero que tú nos vas llevando, ¿no? Efectivamente yo no fui a Google, pero sí identifico muchos de los lugares de los que hablas. Y es otra novela donde la construcción de la personaje principal, que también es una mujer, equilibras muy bien. A mí una de las cosas que me gustó mucho de esta novela es el equilibrio de la narración y el diálogo, ¿no? Es muy difícil lograr eso en una novela, y en yo sí encontré, mucho más incluso que en Valle de Fuego, un equilibrio muy, ¿qué te diré?, elegante entre la narración y el diálogo, ¿no? ¿Cómo fue que entraste a Tu cadáver en la nieve? Muchas gracias por tus palabras. ¿Cómo entré en Tu cadáver en la nieve? Chicago es una ciudad que me gusta mucho, en la que estuve viviendo casi un año. Y bueno, a partir de ahí surgió, la idea es que Maya, que es la protagonista en este caso, junto con su esposo se van de México a Estados Unidos, pues buscando el sueño americano, ¿no? Y llegan y es un infierno. Por lo general no es lo que uno imagina, ¿no? Y así comienza, ¿no? Tu cadáver en la nieve. Me gusta manejar a este tipo de mujeres que podrían resultar débiles, pero en realidad tienen dos opciones al inicio, ¿no? Encontrar al asesino, encontrarlo, además por este camino lleno de piedras, que no nada más es en México, sino es en todo el mundo. Porque además no es que las autoridades las acompañen, no es ese tratamiento de víctimas, no es el tratamiento más bien de, pues, prácticamente arregla tu problema como puedas, ¿no? Exacto. ¿Sabes por qué yo creo es esto? Porque un tiempo estuve entrevistando y estuve yendo mucho al CAVI, que es el Centro de Atención de Víctimas de la Violencia Intrafamiliar. Y ahí te das cuenta y aprendes además que todo esto de la violencia además no es que seas víctima, es que tienes una enfermedad, ¿no? Que te tienes que quitar. Y entonces me gusta este tipo de mujeres que son muy fuertes y que no se victimizan, que actúan frente al problema que ya tuvieron, pero que tienen la posibilidad de salir adelante, aunque sea súper complicado, ¿no? Entonces de eso trata también Tu cadáver en la nieve. Y también obviamente tiene esta denuncia de los mexicanos que se van a Estados Unidos, de racismo. O sea, es un tema un poquito diferente a Valle de Fuego. Podría parecer igual porque todo también se desarrolla dentro de un mundo, en este caso como de actuación y todo esto, pero trato de hacerlos diferente. Y además sí tiene una complejidad a otro grado. Y además me gusta ponerle colores. Por ejemplo, Valle de Fuego todo es rojo porque la protagonista es, me lo imagino, si tuviera que ponerle un color sería el color rojo. Ella es fuego. O sea, ella es como te decía, tiene esta especie como de ninfomanía y además tiene una pasión terrible, ¿no? Total. Y acá en Tu cadáver en la nieve todo es blanco porque no se sabe ni a dónde ir, es una pérdida total, ¿no? Es enfermedad, es otra cosa, ¿no? Y antes de mí después todo es azul, o sea, me gusta jugar con los colores porque creo que cada lugar también es un color y me gusta también que los lugares donde ubico las novelas sean un personaje. O sea, Chicago en este caso me gusta que se convierta en un personaje, que le impide hacer cosas, ¿no? Valle de Fuego. La propia también. Ciudad, el ambiente es un actor más de la novela, ¿no? Ajá, sí. Ahora, pensando en esto de los colores, yo sé que eres una gente que está mucho en el cine y justamente no sé por qué exactamente, pero me hizo pensar en los 3 colores de Kieslowski, ¿no? En tus novelas refieren mucho a esta tonalidad de la vida como tonalidad literaria, ¿no? No sé si por ahí va o es otro juego el que tú estás haciendo acá. Sí, es una cosa parecida, de hecho. Creo que alguna vez ya lo habíamos platicado. No, eso no, pero creo que es buen momento, ¿no? ¿Por qué
uno ve el contraste, ¿no? Lo rojo, el blanco, y de pronto también es sorprendente esta tonalidad, siempre contrastando, digámoslo así, con el negro de la historia, ¿no? Porque pues, son historias muy, muy sórdidas, ¿no? Son personajes que de pronto uno dice, qué miedo de personaje, ¿no? Si yo me convirtiera en eso, ¿dónde estaría, no? Y obligas a la gente a estar pensando siempre como una especie de reflejo en la alteridad, ¿no? Soy así, no soy así, tengo esta misma pulsión o no la tengo, ¿no? Creo que es parte de lo que tú haces y eso me lleva a preguntarte, ¿cuáles serían, si pudiéramos resumir, 2 o 3 de las pulsiones más poderosas? Yo encuentro 2, amor y muerte, pero hay más, mucho más, ¿no? ¿Qué nos dirías? Yo creo que todas mis historias son movidas como por un deseo. Puede ser el deseo de la libertad, o el deseo del amor, o el deseo de la misma muerte y todo, pero creo que más que nada es el deseo, algo que no tienen, que les hace falta, pero que sí lo desean con toda su alma y entonces están dispuestos a llegar a un extremo por tenerlo. Ya. Pues miren, vivimos en un mundo deseante y creo que estas obras nos llevan a cuestionarnos y ponen en tensión muchos de los supuestos y los estereotipos que tenemos. Vamos a ir a un nuevo corte, no se vayan, estamos en Sillas Vacantes con Sandra Becerril. Es una charla que a mí me está pareciendo súper interesante y los espero después del corte. Gracias. Regresamos al último bloque de Sillas Vacantes con Sandra Becerril. Sandra, estábamos platicando, degustando este exquisito vino de veras, de la estructura del cuerpo de tus novelas. Y está esta de Nightmares, que además es una producción cinematográfica. Y en la obra que tú escribes aquí, que es un fragmento de otra novela, pero que además se construyó un guión, se hizo una película que todavía está, que la gente ojalá también la pueda ver. En esta, tu personaje es quizá uno de los más humanos que yo encontré en tus novelas, porque es una mujer y que vale la pena leerla en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Es una mujer que es acusada de esquizofrenia, y digo acusada, no diagnosticada, porque lo que está en lo que yo pude leer acá es que a la mujer se le juzga no por sus digamos, convicciones, o mejor dicho, no por sus síntomas psicológicos como tales, sino por su actitud moral ante la vida. La internan en la Castañeda, hasta ahí lo voy a dejar para no spoilear, pero sí creo que es uno de los personajes más humanos que tú has construido, en el sentido de decir, es una mujer que está padeciendo el machismo y que es juzgada por una comunidad de hombres, ¿no? Y que es además violentada por esta comunidad de hombres. Platícanos un poco de Nightmares. Ok, Nightmares es una antología que junté y que traduje de Mick Garris, Lawrence Connolly, Richard Christian Matheson, y bueno, como dijiste, también incluye un texto mío. Somos los autores de Nightmare Cinema, que es una película que se estrenó en todo el mundo, excepto en México, pero también por aquí anda en Blu-ray. Fue un gran logro en ese momento de Mick Garris, él fue el que nos presentó, y la verdad es que los autores nos hicimos muy amigos. O sea, sí encontré una familia dentro de la escritura, ¿no? Cosa que no había sucedido antes en el país, aquí en México. Pero bueno, me pasó por allá, y además es gente que admiro muchísimo, que tienen toda la experiencia del mundo. Entonces les pedí, increíblemente la gente aquí en México había leído sus bestsellers en inglés, ha visto sus películas, la mayoría hemos visto películas de ellos, aunque no sepamos que son de ellos, o fragmentos, por ejemplo, en antologías de ciencia ficción, de terror. Todos ellos han adaptado a Stephen King, por ejemplo, pero no se había dado la oportunidad de traducirlos a español. Entonces les pedí un texto, el que a ellos les gustara, para traducirlo, lo traduje, y bueno, salió la antología de Nightmares en honor a Nightmare Cinema. No son los mismos textos que están en Nightmare Cinema. Cierto. Nightmare Cinema son textos todavía más sórdidos, ¿no? Es un poco diferente. En el caso del mío, en específico, Mientras duermes, sí es un fragmento de esta misma novela, del mismo nombre, que va a salir el próximo año. La protagonista es Mar. Me gusta también que mis
protagonistas, mujeres u hombres, el nombre nos diga algo más de ellos, ¿no? Entonces mar es como una tormenta, por eso se llama mar. Y sucede en este fragmento de Mientras duermes, como pasa ahora. Las mujeres muchas veces somos juzgadas no por nuestros éxitos, sino por nuestros fracasos ante los ojos de la sociedad. ¿No? Entonces todo el mundo se acuerda de lo que hiciste mal, entre comillas, pero nadie se acuerda de lo que hiciste bien. Cierto. Entonces, en ese tiempo de la Castañeda, que también a mí me obsesiona mucho la época de Porfirio Díaz. Me gusta estudiarla y me gusta mucho aprender de eso. Porfirio Díaz inauguró la Castañeda, su hijo fue el que hizo el diseño de la Castañeda, que era una moderna Inquisición. Pues en realidad sí tenían como algunos la intención de curar ciertos males, pero los males eran histeria, los males eran porque ¿no? Los males eran porque melancolía, cosas de este tipo que no estaban bien diagnosticadas. Entonces tú podías estar mal y te metían a la Castañeda, ¿no? De verdad era como una Inquisición, era el terror. Y además la cerraron hace poco, bueno, en el 68, cuando venían las Olimpiadas, nada más por eso, porque si no es la mejor ahí seguiría. se sigue unos 10 años más. Entonces, bueno, meten a Mar a la Castañeda por una infidelidad, la acusan de histeria y ahí es donde vive, como bien dices, toda esta serie de horrores que pasan, ¿no? También es un texto que tiene mucha investigación y está basado en un caso real, donde una mujer de la clase alta entró a la Castañeda a visitar a su hermana y la confundieron con un paciente y ya no pudo salir. Y bueno, los registros que estuve investigando y todo, que hay muy pocos además porque ni siquiera tenían archivos, nada. Historia clínica menos, ¿no? Menos, ¿no? Los tratamientos eran una cosa terrible, o sea, no necesitas inventar monstruos, ya los tenemos en la sociedad desde siempre, ¿no? Y en este caso, el tratamiento para, por ejemplo, ciertos tipos de histeria, todo esto eran violaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, eran cosas terribles. Que ahorita... Sí, los shocks, cosas de estas, ¿no? La lobotomía todavía se practicaba, se llegó a practicar aquí en México, ¿no? Para los que no lo sepan. Y entonces es todo el sufrimiento de esta mujer que trata de mantenerse cuerda en medio de toda esta locura que la rodea, ¿no? Porque además su ancla es su hijo, ¿no? Su ancla es un hijo que le arrebatan al inicio de la historia. Y que, vaya, acabas de decir algo que me interesa mucho de tus libros, y es que hay una historia del mal inmanente, ¿no? Es decir, tus novelas, tus obras, lo que yo conozco es lo que nos hablan, o de lo que nos hablan es de un mal que existe real y concreto, ¿no? No estamos hablando de, no van a encontrar en estas obras historias de monstruos, de fantasmas, no hay un Frankenstein, no hay un Drácula, sino que los monstruos son los seres humanos de carne y huesos a quien tú retratas como capaces de mucho bien y mucho mal al mismo tiempo, que también rompes con esta dualidad, ¿no? Es decir, tus personajes ni son enteramente buenos ni son enteramente malos, no hay arquetipos, sino son personajes que entrecruzan momentos de enorme nobleza, digamos, y momentos de enorme maldad incluso, ¿no? ¿Cómo llegas a construir estos personajes tan complejos y tan densos? Pues trabajándolos mucho, a través de muchas historias me fui dando cuenta que la gente se identifica más, el lector sobre todo, se identifica más con los personajes que no son enteramente buenos ni enteramente malos, porque nadie es así. Así es. Por supuesto hay un peso, ¿no? A lo mejor un peso más en la maldad o sobre la bondad, etcétera. Pero siempre hay un clic, sucede algo que los hace voltear al otro lado, como diciendo hay algo más allá, ¿no? Algo más de lo malo o de lo bueno que estoy haciendo. Y como te decía, llega un momento en donde tienen que tomar ciertas decisiones y ahí es donde pues, todo puede cambiar, como también sucede en la vida diaria, ¿no? Así es. Ahora, cuéntanos, porque se nos está terminando el tiempo, lamentablemente tendremos que hacer 2 o 3 programas de pero ¿qué viene para ti en 2020, Sandra? ¿En qué estás trabajando tanto en la parte de la literatura como de cine? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, varios de mis libros están siendo llevados a audiolibros por Vic, que es una empresa joven. Voy a sacar audio. Bueno, ya está Valle de Fuego, ¿no? Ya está Valle de Fuego, ya está Nightmares. Y el próximo año van a salir novelas originales directamente con ellos. Por todo el tema de las editoriales, decidí que las siguientes novelas, ya tengo el contrato, ya están a punto de salir. Una se llama La soledad de los pájaros. Ah, qué bonito título. Sí, te lo puedo narrar brevemente. Es una novela de una mujer que está muerta y está averiguando quién la mató a través de un feminicidio. Okay. Y viene la otra que es Ciudad Oscura y bueno, con ellos tengo como varios audiolibros para llegar a otro tipo de lectores. Claro. Que todo el mundo ya está muy ocupado para leer, pero no para escuchar, entonces creo que es una buena oportunidad.
oportunidad para llegar a otro tipo de... ¿Los narras tú o hay No. una narración independiente? Es una narración independiente con actores que la verdad está súper profesional y me encanta, es muy diferente y Me está muy hiciste padre. pensar en las radionovelas de los años 20, Sí, ¿no? exacto. Estas novelas de Martín Luis Guzmán que fueron llevadas a la radio, ¿no? Algo así me imagino que está pasando, ¿no? Algo así. Entonces, pues es una oportunidad para que se pueda leer mientras estás haciendo otras cosas, porque en la vida moderna ya es complicadísimo darte el tiempo, ¿no? Entonces vienen los audiolibros, seguimos con la promoción de Nightmares, como te digo, de esta nueva novela. Viene la novela de Mientras duermes también, o sea, más ampliado todo lo que leíste en la antología. Viene una serie nueva en Estados Unidos, otro largometraje, bueno, no me puedo estar quieta. Pero Pues- vienen mucho más cosas en Los Ángeles, sobre todo. ¿Tus libros, dónde los conseguimos? Todos mis libros están disponibles en mi página de internet, que es Sandra Becerril Escritora, en Facebook. O me pueden encontrar con el hashtag Escritora Serial en todas las ¿En redes Twitter? sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook también. La verdad es que están repartidos en diferentes librerías. No van a encontrar todos los títulos en una sola, pero pueden encontrarlos en varias, Directamente pero- en tu página, ¿no? De hecho, Valle de Fuego y Tu Cadáver en la Nieve tienen página, ¿no? De Facebook, ¿o solamente es Valle de Fuego? Valle Fuego tiene página de Facebook, Nightmares también, sucede en Valle. Y ahí de pueden pronto. escribir y Pueden solicitarte los libros, ¿no? Así es. Ahora, de cine, ¿qué viene para ti? Porque estás muy movida y muy activa y creo que vienen cosas interesantes también, ¿no? Sí, estoy muy contenta porque acabo de firmar con United Talent Agency, que es la agencia que representa, bueno, a grandes talentos de Estados Unidos como Al Pacino y Robert De Niro y Anthony Hopkins. Y soy la primera escritora mexicana en firmar con ellos, lo cual me hace muy Felicidades, feliz. No, felicidades. Gracias. Y bueno, con ellos vienen varios proyectos, como te decía, de series y de largometrajes. ¿Estas van a estar listas en el 20 o vamos a esperar hasta el 21? Espero que en el 20. Bueno, ya tendrán noticias Bueno, este año. Esperemos que sí. Sandra, para cerrar, ¿qué nos dirías, además de tus libros, que hay que leer en este año, que ya está empezando? La gente a veces no... Supondríamos que la gente sabe qué leer, ¿no? Y ahí andan leyendo, lo voy a decir porque me parece nefasto, ahí andan leyendo cosas de Paulo Coelho y esas cosas. Que me parece que más que ayudar perjudican. ¿Qué recomendarías tú? ¿Quiénes serían tus autoras contemporáneas favoritas, por ejemplo, que pudieras recomendarle a la gente, además de que te lea a ti, evidentemente, ¿no? Bueno, hay una autora que se llama Angélica Gorodischer, que la gente que le gusta la fantasía tiene que leerla. Es una autora argentina maravillosa. Tiene una serie de leyendas de libros de Terramar que me encantan, ¿no? Creo que hay que volver un poquito a lo básico. Hace ratito estábamos platicando de Carmen. De Carmen Laforet, sí. Carmen Laforet tiene libros maravillosos. No es tan contemporánea, pero sí Habla para quien no la conoce, es una autora española de la guerra, bueno, del periodo del fascismo de Franco. La novela que a mí me encanta es Nada, ¿no? Se llama, que hay que leerla, ¿no? Pero bueno, nos decías de quiénes más hay que leer. Patricia Highsmith, que también es una gran autora. Hay una autora que se llama Edna Lieberman, que tiene una novela llamada Cartas a mi fantasma, que tiene toda la melancolía entre México y España maravillosa. Hay muchas autoras, yo podría agarrarme escribiendo. Hay una argentina que se llama Hilda Manso, también es buenísima y tiene unas cosas de fantasía y un poco inclinado hacia el terror, que se recomienda muchísimo. Y bueno, Pues eso, bueno, pues a leer este año. Yo les quiero invitar a que continuemos dialogando en Sillas Vacantes. Sandra, de veras no tienes idea de cómo te valoro y te agradezco que hayas venido a este primer programa en serio. Y bueno, yo les espero en la siguiente emisión de Sillas Vacantes. Vamos a seguir dialogando aquí en Tinto Grillo. Yo le agradezco muchísimo a Luis Ortega la oportunidad de haber estado acá, a nuestro sommelier que nos obsequió este exquisito vino, y de veras no se pierdan las siguientes emisiones. Vamos a seguir trabajando todo el año y mientras tanto pues les deseo que inicien con todo vigor y que este 2020 sea de parabienes y de muchos éxitos para todas y todos. Muchas gracias por haber estado acá. Les espero en la siguiente emisión de Sillas Vacantes. Gracias.